Muy buenas. A ver, vamos a hacer un ejercicio aquí del tema de funciones de varias variables, un ejercicio que sea así bastante completo. En concreto, pues voy a hacer este que tenemos en la colección de ejercicios, el 6.10, que habla sobre funciones de varias variables para hacer el gradiente en todos los puntos en los que sea posible y para hacer la derivada direccional en una dirección concreta en unos puntos concretos. En concreto voy a hacer el segundo apartado porque considero que tiene algunas peculiaridades que puede venir bien para entender mejor el concepto. Vale, entonces el enunciado sería así como sigue. Para esta función que tiene esta expresión cuando estamos en un punto que sea distinto del 0, 0 o que vale 0 cuando el punto es el origen, para esa función pues calcular el gradiente en todos los puntos en los que sea posible y luego también la derivada direccional en esta dirección. Ya sabéis que un vector que es una dirección es aquel que tiene módulo o norma unitaria. Este lo tiene, ¿no veis? Si hacéis raíz cuadrada de u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado os da 1. Bueno, entonces en esta dirección en los puntos indicados. ¿Vale? Bueno, entonces un primer tema, también nos preguntan en qué puntos es diferenciable la función, ¿sí? A ver en qué punto, bueno, como eran varias funciones, son diferenciables en plural, pero yo voy a hacer solo el apartado 2. Entonces me están preguntando también al final en qué punto es diferenciable esta función. Bien, primero vamos a ir con el dominio. Bueno, el dominio tenemos que ver los problemas de existencia de este trozo. Al analizar los problemas de existencia de este trozo, como es un cociente, tiene problemas cuando el denominador se anula, como siempre, ¿sí? Bien, generalmente lo podemos ver aquí, por eso he cogido este apartado. En los denominadores solemos tener cuadrados. Claro, algo al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, es decir, es positivo o 0. Entonces, claro, cuando tenemos que es todo cuadrados, al ser siempre una suma, por ejemplo, de positivos o ceros, pues esto solo va a ser 0 el denominador en el 0, 0. Es el punto problemático, ¿sí? ¿Veis? Ocurre ahí y ocurre ahí. ¿Por qué he cogido este? Porque tiene esta peculiaridad que os comentaba. Aquí tengo un cuadrado, aquí tengo otro cuadrado, pero aquí no. Entonces, a ver cómo demuestro que esto no hay ningún otro valor aparte del 0, 0, que el 0, 0 se ve bastante obvio. A ver por qué no hay otros valores de x e y que anulen el denominador. ¿Vale? Entonces, para ver el dominio de ese trozo, esta manera de ver así el denominador nos tiene que hacer pensar que esa es la parte de idea brillante, de idea feliz, que es bastante parecido a una identidad notable. Entonces, como se parece al desarrollo de esta identidad notable, el inicio, yo voy a ver esta identidad notable, x más y medios al cuadrado. Al hacer esta identidad notable nos sale el cuadrado al primero más el doble del primero por el segundo, que por lo tanto me queda más 2 por x por y medios, que es xy, y luego más el cuadrado del segundo, que es más y cuadrado cuartos. Esto claramente veis se parece muchísimo a eso. Claro, ¿qué le falta para que sea exactamente igual? Pues la idea importante es que a ambos miembros voy a sumar 3 y cuadrado cuartos. ¿Por qué? Porque si yo a ambos lados de la igualdad en esta identidad sumo 3 y cuadrado cuartos, la identidad se sigue manteniendo. Pero claro, al sumar 3 y cuadrado cuartos en ambos lados, en este de aquí ocurre la magia de que y cuadrado cuartos más 3 y cuadrado cuartos me va a dar 4 y cuadrado cuartos, lo que es lo mismo, esto que tenemos aquí, que al hacer esa suma de ahí, ¿lo veis? Sumo 3 y cuadrado cuartos a ambos lados, entonces esta parte de aquí me queda 4 y cuadrado cuartos, o lo que es lo mismo, y cuadrado. Y entonces ya esto de aquí es exactamente nuestro denominador. Bueno, ¿por qué eso es importante? Porque como esto de aquí exactamente es nuestro denominador, entonces he demostrado que se puede poner como una suma de cuadrados. Entonces, como es una suma de cuadrados, este de aquí va a ser siempre o positivo o 0, y esto de aquí va a ser siempre positivo o 0 y los estoy sumando. Por lo tanto, acabo de mostrar que ese trozo en el único sitio que puede que me dé problemas es en el 0, 0. Pero claro, en el 0, 0 ya no es de este trozo. Cuando estoy en el punto origen, la función vale 0. Por lo tanto, este trozo en el interior
yo sé que no hay ningún problema de existencia, ¿sí? Entonces, claro, para el dominio es todo R2, porque está definido para todo R2. Para todo R2 la función tiene una imagen, pero tengo que ver para la continuidad a ver si al hacer el límite cuando x se acerca al punto 0,0, a ver si hay ahí una continuidad. ¿Vale? Entonces esa es ahora la parte un poco complicada, ¿sí? Aquí es donde explico que entonces ese primer trozo solo presenta problemas en el 0,0, pero que ya es justo donde te pasas al otro lado. Entonces vamos a hacer el límite ahí para ver si es continuo. Para hacer el límite os emplazo de los apuntes a esta situación de aquí, que es, bueno, este límite claramente pues sale de 0 partido 0, que vamos a hacer ahora, entonces es una indeterminación. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es acercarnos por diferentes direcciones para ver si sale distinto. ¿Sí? Esto de acercarnos por varias direcciones es un buen método para demostrar que el límite no existe. Cuando me sale diferente, al hacer por diferentes direcciones, con que con dos direcciones me dé diferente, ya el límite no existe porque me tenía que salir lo mismo acercándome por todas. Que con dos direcciones me sale lo mismo, con eso no me vale para demostrar que ese es el límite. Si ocurre eso, tendremos que ir a la regla del sándwich, ¿sí? Como tenéis aquí en la página 74. ¿Vale? Entonces, primero empezamos haciéndolo de acercándonos por dos direcciones diferentes. Si me da diferente, es buen método para lo que vienen estas tres líneas de aquí, para demostrar que no existe, pero en caso de que me vayas dando por direcciones lo mismo, con eso no te vale, tienes que hacer la regla del sándwich, porque hay infinitas direcciones. Porque por dos o tres direcciones te dé lo mismo, no significa que se vaya a ser el límite, porque hay infinitas direcciones para acercarse. Entonces, en este caso, pues hacemos el límite cuando x y se acerca al 0,0, acercándome por la primera recta de mi sector, que es igual a x, entonces sustituyendo donde hay una y convenientemente una x, pues me queda así, y este límite entonces ya es sencillo, que me queda un tercio. Si yo me acerco por la otra dirección, por y igual a menos x, procediendo similar, aquí me queda x por menos x, es decir, menos x cuadrado, aquí me quedaría x cuadrado, aquí x por menos x, que es menos x cuadrado, y aquí más paréntesis menos x, cierro paréntesis al cuadrado, que entonces me queda así. Operando aquí convenientemente, este límite me da menos 1. Como son diferentes, sí que ha sido buen método para demostrar que el límite, como pone ahí, no existe. Esto es lo que os estoy comentando, que si aquí me van saliendo lo mismo, con eso no demuestras que ese es el límite. ¿Sí? Habría que ir a la regla del sándwich. Bueno, entonces ahora vamos a intentar calcular lo del gradiente. Dicho esto, bueno, ya tenemos entonces que la función es discontinua en el 0,0, y por lo tanto, como es discontinua en el 0,0, me saldrá que luego que no es diferenciable en el 0,0, ¿eh? Porque toda función diferenciable en un punto es continua en ese punto. Entonces, al salirme discontinua en este punto, debido a que el límite no existe, me saldrá ya que no es diferenciable en ese punto. Ahora, para calcular el gradiente, esta es otra dificultad que tenía este problema. Si volvemos aquí, para calcular el gradiente, que ya sabemos que son las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, pues al derivar este trozo, pues tendré que derivar con las reglas habituales respecto de una variable y poniendo la otra como constante, ¿sí? Pero claro, en el 0,0 en concreto, al hacer la derivada parcial en el 0,0, debido a esto que hemos comentado, no me quedará otra que hacer la definición, ¿vale? Como vamos a hacer aquí. ¿Vale? Entonces, para hacer el gradiente en el 0,0, no queda otra que aplicar la definición. No lo podemos hacer de esa otra manera, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo tenemos aquí. ¿Vale? La derivada parcial en un punto concreto x, y es esta definición de aquí, que es límite cuando h tiende a 0, metiendo el más h solo cuando estás haciendo la parcial respecto de x a y. ¿Ves? Entonces en el punto más h, entonces claro, como es en el 0, 0, en ese caso pues lo haremos ahora para la función, esta formulita en el 0, 0. Puede parecer complicado, pero queda bastante sencillo, ¿sí? Como veis, el gradiente pues es eso, la derivada parcial en un punto concreto, ¿vale? Pero cuando tengo ese salto de ahí, tendré que aplicar esta definición. Cuando tengo un trozo que no tengo problemas en su interior y tal, sí que aplicaré lo de derivar respecto de cada variable considerando constante la demás, ¿sí? Esto que tenéis en las páginas 79, la formulita aquí, y al inicio de la 80, esto de que se deriva como siempre tratando la otra como una constante, ¿vale? Entonces,
Si volvemos, en el 0, 0, entonces voy a tener que hacer límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f de 0, 0. Aquí es donde me entrará que este f de 0, 0. Aquí pues es 0. Bueno, entonces aplicando este límite, cuando h tiende a 0 queda bastante sencillo porque hay muchos ceros y es simplemente sustituir aquí solo h0. Entonces me queda así, me queda un límite muy sencillo que es 0 entre h cubo. Entonces este límite me da 0. Al hacer la derivada parcial respecto de y es muy similar, ¿vale? Pero con la y queda un límite muy sencillo, sería sustituir este 0, f de 0h aquí. ¿Dónde se sustituiría f de 0h? Aquí. Que me quedaría pues 0 por h, que es 0, partido pues 0 al cuadrado, más 0 por h, que es 0. Entonces aquí h cuadrado, sí, por eso me queda 0 entre h cuadrado, que es esto que tenemos aquí. ¿Por qué aquí me queda menos 0? Pues porque f de 0, 0 en la función tal como está f. Entonces este límite también me queda 0. Entonces el gradiente en el 0, 0 ya lo voy a tener, es el 0, 0. ¿Vale? Para el resto sí que ya hago las derivadas, pues por ejemplo, como derivo esto, pues como si fuese un cociente, ¿sí? ¿Cómo derivo esto respecto de x? Pues como si fuese un cociente. La derivada del numerador, que es y, ¿sí? Porque se deriva por esto sin tocar, luego menos esto sin tocar, xy, por la derivada del denominador, que sería pues 2x más y, ¿vale? Porque luego la otra se trata como una constante, si la tenéis aquí, que luego compartiré este documento, ¿vale? Entonces sí que operando convenientemente, pues se van varias cosas. Digamos aquí que sacando factor común menos y, pues me queda un poquito más elegante. ¿Vale? La derivada respecto de y lo mismo que hemos hecho, se deriva respecto de y dejando la x como si fuera una constante y queda así. Entonces ya tendríamos nuestro vector gradiente en todos los puntos. Estos en los de este trozo y en el 0, 0 en concreto aplicando la definición lo he hecho y me ha quedado así. Bueno, para calcular la derivada direccional en el punto 0, 0 ocurre otra vez lo mismo, ¿sí? Tenemos que ir de los apuntes a esta parte de aquí. ¿Vale? Bueno, quiero que antes de ir con la derivada direccional, quiero que nos detengamos un poco en esta página 81, el inicio, donde aunque me salía que no era continua en el 0, 0 y que por lo tanto no es diferenciable, sin embargo, sí que tiene derivadas parciales en el 0, 0, como os acabo de demostrar, ¿sí? Estas tres líneas que pone o cuatro que pone aquí al inicio en el 81 es importante, ¿sí? Que una función puede ser discontinua en un punto, pero tener derivadas parciales en ese punto, como acabo de demostrar aquí. ¿No veis? Tiene derivadas parciales en el 0, 0, aunque no era continua en el 0, 0. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora para la derivada direccional, en el 0, 0 nos ocurre lo mismo que nos ha pasado antes. Como era ese punto donde estaba el problema, se hace aplicando la definición, que es esto que tenemos aquí. Para la derivada direccional, aquí lo tenemos, vamos a aplicar esta formulita de aquí. Este sería el punto más h veces la dirección, siendo la dirección esta de aquí, menos f del punto partido h, este límite, que puede parecer complicado, pero lo mismo, como en la gran mayoría de ejercicios, pues por no complicarlo mucho, se está poniendo en el 0, 0, pues no queda muy complicado, ¿sí? Porque aplicando la definición, la derivada de dirección en el 0, 0 me quedaría límite cuando h tiende a 0, f de quién, del punto más h en la dirección, eso evaluado, entonces fijaros, esto me va a quedar f de menos 3 quintos h, 4 quintos h, sustituido eso aquí, en este inicio de aquí, ¿sí? Luego menos aquí, menos f de 0, 0, que si vais al inicio pues era 0, dividido h. Entonces este límite, aunque parece complicado, lo mismo, queda al sustituir muy sencillo, ¿sí? Porque queda al sustituir menos 3 quintos h, 4 quintos h en esa parte de. Entonces me queda así, queda todo con h's, que queda, pues estas h cuadrados se me van, pues me queda un límite cuando h tiende a 0 en realidad de 1 partido h. Que esto queda, pues al hacer los laterales, 1 partido 0 positivo que va más infinito y 1 partido 0 negativo que va menos infinito. Como los límites laterales no eran diferentes, no existe. Por lo tanto, la derivada direccional no existe. ¿Vale? Y luego, en cambio, para la derivada direccional en el punto 1, 2, como estamos en esta zona de aquí,
que no acarreaba problemas, las derivadas parciales son continuas en ese trozo de ahí, entonces sí que puedo aplicar esta formulita que tenemos, que la derivada direccional en un punto concreto es el gradiente por la dirección, el producto escalar, ¿sí? Ya sabéis que el producto escalar pues es primera por primera más segunda por segunda y lo que me dé, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo se hace ese gradiente de F1,2? Pues ahí sí que ya es directamente sustituirlo en lo que tenemos, que es aquí, es sustituir el 1,2 aquí, que si lo hacéis tranquilos en casa y con tranquilidad, pues este gradiente en el 1,2 da esto de aquí, por el producto escalar por la dirección U, que la U, si vais al enunciado, era esta parte de aquí, que, bueno, perdón, aquí es un menos, que ahora lo cambiaré. Entonces, al hacer ese producto escalar, ¿sí? Da ese menos 6,49 avos. ¿Vale? Entonces, esa sería la derivada direccional. Entonces, y en cuanto a la pregunta de si es diferenciable, pues es diferenciable en todo R2, porque no vamos a tener problemas en las derivadas direccionales y las parciales son continuas, excepto en el punto 0,0, porque hemos visto que no era continua en el 0,0, por lo tanto, si no es continua, no es diferenciable. ¿Vale? Eso que os he dicho de que no confundáis las derivadas parciales con la diferenciabilidad. Bueno, en caso de que hubiese sido continua en el 0,0, como la derivada direccional en 0,0 me ha salido que no existe, pues también me hubiese salido que no es diferenciable en el 0,0, sí, porque esta me ha salido que no existe ese límite. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido. Creo que este problema se repasan varios aspectos de este tema.